representar nuestra figura en la escala de ampliación. Vamos por la escala de ampliación. La escala de ampliación se identifica por la expresión n es a 1. Bien, pero ya dijimos que n será cualquier valor mayor que la unidad. Por lo tanto, para poderla hacer operativa aquí, para poder trabajar con la escala de ampliación, hay que asumir un valor real para n. Vamos a suponer que n sea 2, así que vamos a usar una escala de 2 es a 1. Así debe leerse esta expresión: 2 es a 1. Tomaremos todas las dimensiones del objeto y las vamos a multiplicar por el coeficiente de ampliación, en este caso 2. Así que tendremos entonces aquí para L la longitud 8 centímetros, se multiplicará por 2 y el resultado será igual a 16 centímetros. Y para la altura, que tenemos 6 centímetros, por 2 tendremos 12 centímetros. Si en lugar de haber sido una escala 2 es a 1 hubiera sido 3 a 1, pues hubiéramos multiplicado por 3. Si es 5 a 1, multiplicamos por 5. Si es 10 a 1, pues multiplicamos por 10 y así sucesivamente. A continuación, entonces, luego de multiplicar todas las dimensiones del objeto por la escala, tomamos la regla y empezamos a trazar o a representar el dibujo. Tendremos aquí 16 unidades. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a revisar, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, faltó una por aquí. Y 16. Y para la altura vamos a tener 12 unidades. Así que vamos a contar acá entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, revisemos nuevamente. Siempre es bueno revisar en esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y para la altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. Completemos el trazado de nuestro rectángulo. Completamos el trazado de nuestro rectángulo. Ahí está. Le colocamos sus nombres A, B, C, D. Vamos a colocarle las cotas o dimensiones mediante las líneas de acotado o dimensionado. Las líneas de acotado o dimensionado deben ser más finas que las líneas que conforman el dibujo. Las líneas de acotado siempre deben ir acompañadas con unas líneas que se le llaman líneas de extensión, que son las que indican de dónde a dónde va dicha dimensión. Ok,
Ok, vamos a colocar las medidas, pero aquí viene algo interesante ahora. Al colocar las dimensiones en el acotado, ¿qué medidas colocaré? Las medidas originales del objeto, 8 y 6, o las medidas multiplicadas del objeto, 16 y 2. ¿Cuáles debo colocar? Las reales. Las medidas reales del objeto, claro. 8 centímetros y 6 centímetros. El que vea esto diría, bueno, pero esas no son las medidas del objeto. Para evitar confusión de manera de manera obligatoria, siempre debemos colocar la escala utilizada al lado aquí, ¿verdad? Por aquí colocaremos escala 2 es a 1. De manera obligatoria siempre colocaremos la escala utilizada. ¿Por qué coloco las medidas reales? Porque recordemos que la escala lo único que hace es ampliar la imagen del objeto. Pero el objeto sigue siendo el mismo objeto real. Si yo colocase aquí 16 y 12, pues ya no sería el mismo rectángulo original ABCD, ya sería otro rectángulo mayor. La escala no amplía o no altera el objeto original, simplemente lo que amplía es la imagen o representación gráfica del objeto. Así que siempre colocaremos las medidas reales o originales. Inmediatamente vamos a pasar a representarlo ahora en la escala de reducción. Escala reducción. La escala de reducción la representamos mediante la expresión 1 es a n. Pero ¿quién es n? Cualquier valor mayor que 1, mayor que la unidad. Vamos a usar, por ejemplo, una escala de 1 es a 2. Vamos a usar esa. Porque para poder realizar el ejercicio tenemos que asumir un valor real para n. La diferencia entre la escala de ampliación y la escala de reducción es que en ampliación vamos a dividir. Así que entonces vamos a dividir la longitud, que es de 8 centímetros, dividido el coeficiente de reducción de la escala, en este caso es 2. Vamos a dividir 8 entre 2, tendremos 4 centímetros. Y h, la altura, tendremos 6 centímetros. Dividido entre 2, resultado 3 centímetros. Siguiente paso, tomamos la regla y representamos la imagen ya reducida, el objeto reducido ya. En la longitud vamos a tener 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Y para la altura tendremos 3 unidades. 1, 2 y 3 unidades. Completamos el trazado de nuestra figura. Y colocamos los nombres de nuestra figura. Sigue siendo el mismo rectángulo ABCD. Colocamos entre las líneas de cota o acotado ahora viene la misma pregunta que hicimos hace unos minutos. ¿Qué medidas debo colocar aquí? 8 y 6, las reales, o las reducidas de 4 y 3. Siempre colocaremos las medidas reales, siempre. Así que tendremos aquí 8 centímetros, por aquí tendremos 6 centímetros. Y recalcamos esta parte de manera obligatoria. Al lado hay que colocar siempre la escala utilizada, en este
caso escala 1 es a 2. Obsérvese que no hay que especificar que se trata de reducción, porque ya el que vea esto, si la unidad está a mano izquierda y el coeficiente está a mano derecha, automáticamente sabemos que es reducción. Aquí, por ejemplo, en ampliación no hemos especificado aquí que sea ampliación al escribir la escala, porque sí, se sobreentiende que si n está a mano derecha, a mano izquierda, y la unidad está a mano derecha, pues automáticamente se trata de escala de ampliación. Y si la unidad está a ambos lados, como aquí, por ejemplo, 1, 1, a la derecha y a la izquierda, pues automáticamente ya se sobreentiende que se trabajó con la escala natural o escala real. Bien, ahí tenemos un ejemplo sencillo utilizando los tres tipos de escalas. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más complejo. Vamos a hacerlo aquí de este lado. Vamos a decir que tenemos por ejemplo, una parcela o una finca. Es un terreno grande, ¿verdad? Destinado para fines agrícolas. Esa parcela o finca, vamos a decir que mide por el lado norte, mida 1000 metros. Por el lado sur, digamos que también mide 1000 metros también. Por el este, vamos a decir que mide 4000 metros. Y por el oeste, digamos que también mide 4000 metros. Ok, ahí tenemos un terreno de grandes dimensiones con una parcela. En este caso, entonces, es evidente que el tipo de escala que vamos a utilizar tiene que ser, por obligación, la escala de reducción. Utilizaremos la escala de reducción. 1 es a n. Ok, ¿verdad? Escala de reducción, 1 es a n. Pero dentro de la escala de reducción, ¿cuál específicamente será? ¿Quién será n? Hay tantas escalas como números existen. Por lo tanto, hay que asumir una específicamente. Al asumir el valor de nuestra escala, hay que tomar en cuenta algunos factores. El valor de la escala a utilizar dependerá de tres factores fundamentales. Dependerá, en primer lugar, del tamaño del papel donde vamos a dibujar, obviamente. El tamaño del papel es determinante al momento de elegir la escala a utilizar. Otro factor que debemos considerar son las dimensiones del objeto. Si las dimensiones son demasiado grandes, eso también es determinante en la escala que debemos elegir. Y otro factor que debemos también tomar en cuenta es la claridad de los detalles con que queremos que se visualicen en el plano o en la figura o en el dibujo. En este caso no se nos está especificando qué escala debemos usar. Por lo tanto, entonces debemos elegir, tomando en cuenta esos tres factores, elegir una escala adecuada o una escala conveniente. ¿Y cómo se elige esa escala? Bueno, esa escala inicialmente, el procedimiento general, se busca como dice aquí, tanteando. Así debemos buscar la escala. Al principio es necesario tantear, después que ya usted tiene la práctica, pues visualmente ya usted se da cuenta cuál escala debe utilizar. El tipo de escala en este caso ya dijimos reducción, obviamente.
Es un objeto grande, una parcela, una finca. Pero todavía no sabemos quién será N. Vamos a elegir uno. Para tantear usted tiene que tener un punto de partida. Por ejemplo, vamos a iniciar por una escala muy conocida. ¿Cómo dice ahí? 1 es a 100. Vamos a empezar a tantear por esa escala. Para tantear vamos a usar una fórmula muy sencilla. Esa formulita dice L expresado en metros dividido entre la escala multiplicado esto por 100. Ese resultado será igual a X centímetros. ¿Okay? Vamos a usar esa fórmula sencilla que tenemos ahí. No tiene nada de complicado. Y vamos a empezar a tantear con esa fórmula sencilla. ¿Quién es L? L es cada una de las dimensiones del objeto expresadas en metros. ¿Quién es aquí la escala? El coeficiente de reducción de la escala. ¿Por qué razón multiplicamos por 100 aquí? Para que el resultado de la operación, en lugar de salir en metros, salga en centímetros. Recordando, ¿verdad? Un metro equivale a 100 centímetros. ¿Por qué es mejor que salga el resultado en centímetros y no en metros? Por la sencilla razón de que en el papel, en el pliego, pues usted se maneja mucho mejor, más cómodo y más fácil en centímetros que en metros. No es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, trácese un segmento de 0.25 metros de longitud, o que le diga trace un segmento de 25 centímetros de longitud. Usted lo entiende más rápido cuando le hablan de los centímetros, es más fácil. Así que vamos a empezar a tantear con 1 es a 100. Otro detalle importante: para tantear siempre empiece por la dimensión más grande del objeto. ¿Por qué razón? Porque si la dimensión mayor cabe dentro del papel, pues obviamente las otras menores con más razón caben dentro del papel. La dimensión mayor aquí es 4000, así que vamos a dividir 4000 metros entre la escala. El coeficiente en este caso será 100. Estamos tanteando 1 es a 100 y eso se multiplicará por 100. Bueno, tengo 100 abajo en el divisor y 100 arriba en el dividendo. Puedo tachar eso 100 arriba, 100 abajo. El resultado quedará en 4000 centímetros. Ya el resultado no queda en metros, sino en centímetros. Pero 4000 centímetros equivale, divídalo entre 100 para que lo lleve a metro. 1 y 2 lugares, 40 metros. La pregunta es, ¿podríamos utilizar aquí la escala de 1 a 100 para representar ese objeto? Evidentemente que no podemos usar 1 es a 100, porque usted necesitaría un pliego de papel de 40 metros de longitud, más grande de 40 metros. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar los márgenes del marco, el espacio de la tarjeta, etcétera, etcétera. Un pliego de papel de 40 metros es un pliego de papel que llega de aquí, casi de aquí a la calle del frente donde está el estadio, casi, más o menos de aquí a la acera. Indudablemente entonces la escala de 1 es a 100 no nos sirve. Descartamos la escala de 1 es a 100. Eso es lo que se llama tanteo, ¿verdad? Tantear. Vamos a tantear con 1 es a 1000. A ver qué pasa con 1 es a 1000. 1 es a 1000 lo que quiere decir es que con 1 centímetro en el papel estamos representando 10 metros de la realidad. Dividamos 4000 entre 1000 multiplicado por 100, aplicando la formulita. Yo puedo tachar 3 ceros arriba y 3 ceros abajo. Aquí está estos 3 ceros, aquí está estos 3 ceros.
y el resultado será 400 centímetros. Bueno, el resultado bajó bastante, ¿verdad? De 4.000 centímetros bajó a 400 centímetros. Sin embargo, todavía no puedo usar la escala 1 es a 1000, porque 400 centímetros es lo mismo que decir, dividido entre 100, es lo mismo que decir 4 metros. Para representar ese dibujo en escala de 1 a 1000, usted necesita un pliego de papel mayor de 4 metros, o sea, un pliego de papel más grande que este pizarrón donde estamos trabajando. Obviamente eso no sería práctico, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, la escala de 1 es a 1000 queda descartada. Y vamos a tantear con 1 a 10.000. A ver qué pasa 1 a 10.000. Dividamos 4.000 metros sobre 10.000 por 100. Yo puedo tachar 4 ceros abajo y 4 ceros arriba, y el resultado es 40 centímetros. Bueno, bajó bastante, ¿verdad? De 400 centímetros bajó 40 centímetros. Sin embargo, la escala 1 a 10.000 en este momento no es adecuada. ¿Por qué razón? Porque usted necesita un pliego de papel más grande de 40 centímetros. 40 centímetros le cubre, el dibujo le va a cubrir prácticamente el espacio completo del pliego